Buenas tardes. Nosotros le vamos a presentar la división de la economía. En primer lugar tenemos la economía positiva, que es la que estudia los hechos económicos tal y como se presentan en la realidad. Esta a su vez tiene la economía descriptiva, que recolecta datos de la realidad. Aquí se hace uso de la estadística. La teoría económica, que es la que analiza los datos que obtuvieron la economía descriptiva y los generaliza de manera lógica. La microeconomía, que se encarga de estudiar el comportamiento de los agentes económicos individuales y cómo se relacionan en el mercado. La macroeconomía estudia las partes individuales de su economía. En segundo lugar tenemos la economía normativa, que estudia los hechos económicos como deberían ser. Esta tiene el primer punto, que es la política económica, que es el conjunto de medidas tomadas por el gobierno con objetivo de conseguir ciertas multas. En primera instancia veremos qué es la economía positiva. La economía positiva se basa en especificar, demostrar y responder cuestiones económicas desde la razón, es decir, desde un punto de vista objetivo por el cual suceden las cosas. En la economía positiva se dan consejos para remediar los problemas económicos, sino que se describen los problemas que afectan a la economía, sin mencionar si los resultados serán positivos o negativos, a través de datos concretos y certeros. Algunos ejemplos de la economía positiva pueden ser: el crecimiento del PBI durante el 2017 fue de 5.5%, la inflación disminuyó un 3% en el mes de marzo, en el último semestre se abrieron 300 nuevas PYMEs, la presión tributaria aumentó durante el último año. Esos son algunos ejemplos que pueden ser de economía positiva. Un ejemplo más concreto puede ser: la economía positiva intenta explicar la realidad y establecer las relaciones causa-efecto. Así al observar la siguiente situación: se está produciendo un éxodo de zonas agrícolas a zonas urbanas. Buscará una explicación que podría ser la siguiente: los sueldos son superiores en las zonas urbanas y las personas tienden a vivir allí donde puedan obtener mejores sueldos. Pero la economía positiva no irá más allá de esta descripción y no recomendará ninguna política para evitar incentivar esta realidad. Es decir, la economía positiva solo te va a presentar los datos, no te va a dar una solución como tal al problema. Hola, yo les voy a hablar sobre la economía positiva. La economía positiva se encarga de describir y explicar los fenómenos económicos en busca de leyes que permitan construir y probar teorías. Esto dejando de lado los juicios de valor. La economía positiva o descriptiva busca entonces explicar cómo funciona la economía basándose en la realidad, es decir, de forma empirista. Por lo tanto, intenta describir lo que fue, lo que es y lo que será, investigando las consecuencias de distintos fenómenos económicos. Al hacer economía positiva, se considera que los economistas actúan como científicos, apartando sus consideraciones morales sobre la realidad analizada. Así, se centran en explicar las relaciones de causa-efecto entre hechos y variables económicas de manera objetiva. La economía positiva parte de un fenómeno económico y busca encontrar el origen y sus consecuencias. Para ello se trata de establecer una cadena de relaciones causa-efecto entre los distintos hechos. De esa manera será posible conocer los impactos en la realidad de cualquier cambio en las variables estudiadas. Cabe destacar que la economía positiva solo puede decir si los medios empleados son correctos para alcanzar un fin determinado. Sin embargo, nada podrá decir sobre si dicho fin es deseable o no. Si se introdujeran consideraciones éticas, se estaría haciendo economía normativa. Economía descriptiva. La economía descriptiva tiene por objetivo la descripción de la actividad económica de una determinada realidad concreta que se desea analizar. Intenta mostrar el comportamiento de los diversos agentes que forman parte del sistema económico en su tarea de emplear recursos escasos para que sean atendidos al más alto nivel posible y satisfacer las necesidades ilimitadas de los seres humanos. Agentes. En primer lugar tenemos los productores, que son aquellos que generan bienes y servicios. En segundo lugar, los consumidores, que son los que consumen lo que los productores generan. En tercer lugar, tenemos las instituciones gubernamentales, que a través de política económica orientan sistemas económicos nacionales. Y en cuarto lugar, otros agentes, ya sean públicos o privados,
como la banca nacional o internacional, así como empresas nacionales o internacionales. El objetivo básico de la economía descriptiva consiste en describir la actividad económica en una situación histórica concreta. Esta disciplina se ubica al comienzo de la investigación, sirviendo como cimiento para la explicación y para las aplicaciones prácticas. La ciencia es una actividad productiva de saberes, regulada por ciertas pautas que llamamos método y cuyo sentido es el de ayudarnos a encontrar soluciones para nuestros problemas. La economía descriptiva da a conocer el comportamiento de los agentes dedicados a la permanente tarea de emplear recursos escasos para atender de la mejor manera las necesidades de bienes, los cuales están interrelacionados con los hechos y motivaciones e influencias recíprocas en un conjunto de leyes sociales e históricas. La descripción no es y no puede ser neutral. Tanto la elección del objeto de descripción como la de los instrumentos descriptivos están condicionados por determinados intereses subjetivos. Dichos intereses determinarán en definitiva cuáles son los problemas a los cuales dar una respuesta y por ende cuáles son los aspectos a los que la descripción deberá otorgar prioridad. En el comienzo de una investigación existe un problema que responder a las preocupaciones e intereses de quien lo formula y suele ser expresado con su propio lenguaje, pero no tiene que ser el de la ciencia económica. El trabajo de definir el objeto de investigación a partir del problema que la pone en marcha consistirá por lo tanto en someter a encontrar los sesgos generados por la implicación del investigador y en traducir su planteamiento al lenguaje propio de la ciencia. No puede haber soluciones buenas si no hay problemas bien formulados. El método científico es un procedimiento para reducir tanto como sea posible los sesgos subjetivos, convirtiendo el problema vivencialmente arraigado del comienzo con un objeto de investigación. Existen condiciones básicas para lograr este objetivo. El primero, explicar tan exhaustivamente como sea posible los intereses que nos movieron a investigar. 2. Traducir nuestras preocupaciones a un lenguaje compartido y claro, lo cual implica, por lo general, asumir un marco teórico que nos proporcione los términos adecuados. 3. Con frecuencia, recortar nuestra ambición inicial y reducir nuestro alcance compatible con la información que podemos obtener con los recursos que disponemos. El resultado de esas operaciones es un objeto de investigación que ha perdido algo de riqueza, pero ha ganado precisión. El siguiente aspecto refiere al número y la naturaleza de los instrumentos contables que se utilicen para la recopilación y la ordenación de la información. Ello dependerá de lo que se desee describir. Finalmente, el grado de consolidación del modelo a construir depende del nivel de agregación que se haya decidido para la descripción y ello estará condicionado a su vez por el objetivo y por el nivel de abstracción que se pretende alcanzar. Elaboración de conclusiones y presentación de resultados. Cronológicamente, aquí puede ser el final o un nuevo comienzo. Los modelos descriptivos suelen ser utilizados repetitivamente, de modo que el ciclo se repite periódicamente. De cualquier manera, existe siempre en este punto la posibilidad de formular conclusiones, aunque no sean definitivas. Por último, el cierre del circuito está configurado por la presentación de resultados. Es obvio que en esta presentación estará condicionada por las intenciones que presidieron la construcción del modelo y que deberían ajustarse a la capacidad de comprensión de sus destinatarios. Otra de las ramas de la economía positiva es la teoría económica. Denominamos teoría económica el conjunto de hipótesis de modelos que tratan de aportar una explicación teórica a los sucesos que ocurren en la economía real. Estos sucesos pueden producirse en los dos principales campos en los que se divide la economía, la microeconomía y la macroeconomía. De esta forma, la teoría económica trata de aportar la explicación de por qué interaccionan las variables, dando una serie de resultados. Dependiendo del punto de vista que se mire, trata de englobar el conjunto de hipótesis conexas sobre las causas y efectos, así como la acción y reacción. En otras palabras, la interacción que se produce entre los distintos agentes económicos y el comportamiento de las variables económicas en relación con esto. Antes de pasar a explicar qué es la microeconomía y la macroeconomía, es importante dar una breve explicación a la historia de la teoría económica.
La historia de la teoría económica nace con las escuelas de pensamiento económico, una serie de investigadores que trataban de modelizar el comportamiento de la economía y la influencia de los agentes individuales y globales. En esta, habitualmente, las primeras teorías económicas eran bastante simples. Estas se centraban en temas básicos como la moneda, el comercio global y la producción de bienes, así como la gestión de recursos en un entorno limitado. Con el paso del tiempo se fueron introduciendo nuevos campos de estudio que fueron ampliando el concepto. Estos campos que se introdujeron fueron la evolución de la economía y su modelización de lo que hoy denominamos como ciclo económico. También se introdujeron teorías sobre el equilibrio, la inflación, la inversión, así como también el ahorro. Todas estas teorías se han ido diseñando con el fin de buscar el sentido a la interacción que, como decíamos en la definición, se produce en la economía, dependiendo de las actuaciones y el comportamiento de esta. Los resultados varían, así la teoría económica nacía para explicar esas variaciones. Las escuelas del pensamiento económico son las siguientes: Escuela de Salamanca, encabezada por Francisco de Vitoria; Escuela mercantilista, encabezada por Jean Colbert, así como Thomas Moon; Escuela fisiócrata, encabezada por Francois Quesnay; Escuela clásica, encabezada por los que hoy se conocen como los padres del capitalismo, Adam Smith, Thomas Malthus y David Ricardo; Escuela marxista, encabezada, como su propio nombre indica, por Karl Marx; Escuela marginalista, encabezada por William Stanley Jevons, Leon Walras y Alfred Marshall; Escuela keynesiana, como su propio nombre indica, al igual que la marxista, la escuela keynesiana fue iniciada por el economista británico John Maynard Keynes; la austriaca, encabezada por el economista Ludwig von Mises, con su tratado La acción humana, pero fundada por Karl Menger. Escuela neoclásica. Fue una escuela que constituye su hipótesis mediante los aportes de la escuela marginalista y la escuela clásica. Y por último, la escuela monetarista, encabezada por el Chicago Boy Milton Friedman. Ya que conocimos un poco más acerca de la historia de la teoría económica, pasaremos a lo siguiente, que es explicar la microeconomía y la macroeconomía. Microeconomía. La microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos y su interacción con los mercados. Analiza cómo toman decisiones para asignar sus recursos limitados a las distintas posibilidades. Tienen necesidades específicas que cubrir: alimentación, vestido, medicina, vivienda. Y existen múltiples factores que influyen en la capacidad de generar recursos para satisfacer dichas necesidades, tales como trabajo, materia prima o capital. Y el equilibrio y óptima distribución de esos recursos es materia de la microeconomía. Uno de los objetivos de la microeconomía es examinar el efecto de los cambios de precios de los consumidores, demanda, y el efecto de los precios en los productores, oferta. Por lo que uno de sus principales básicos de análisis es la ley de la oferta y la demanda. La microeconomía elaboró modelos matemáticos para desarrollar supuestos comportamientos de los individuos, por lo que estos modelos solo cumplen cuando a la vez se cumplen esos supuestos. La teoría microeconómica se divide en varios capítulos: consumo, producción, mercados, equilibrio general y economía del bienestar. El objetivo del primero, consumo, es anticipar la elección del consumidor ante la gama de bienes y servicios que se le ofrece y entre los que se puede optar. La sección de la producción marca como meta analizar el comportamiento de la empresa. Se inicia considerando la vertiente técnica de la producción para posteriormente estudiar su vertiente económico y de este modo determinar las funciones y estado de la compañía con el objetivo de maximizar los beneficios. La división dedicada a los mercados se hace referencia a la cantidad y calidad de productos, servicios y bienes, en general, que se pueden adquirir de manera individual o en conjunto a precios que varían en el mercado en un momento dado. La teoría del equilibrio general trata de dar una explicación global al comportamiento de la producción, el consumo, la formación de los precios, en una economía con uno o varios mercados, mientras la economía del bienestar se preocupa de cuestiones relativas a la eficiencia económica y al bienestar social, tales como el equilibrio general competitivo, bienes públicos, efectos externos y la teoría de la elección social, entre otras cosas. Una de las incorporaciones más importantes al estudio de la microeconomía es la llamada teoría de juegos, una dinámica que analiza el comportamiento de varios agentes cuando las decisiones tomadas por cada uno influyen en qué medida cada uno logra sus objetivos que desea.
La macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía mediante el análisis de las variables agregadas, como el monto total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo, el nivel de recursos productivos, la balanza de pagos, el tipo de cambio y además el comportamiento general de los precios. El origen de la macroeconomía moderna está situado en el año de 1936, cuando el economista británico John Maynard Keynes publicó su obra Teoría General del Empleo, el interés y el dinero, que contenía una teoría explicativa de la Gran Depresión. Los economistas que lo habían antecedido consideraron que los ciclos económicos no podían ser evitados, mientras que Keynes expuso la posibilidad de la existencia de un elevado desempleo en un determinado momento, y cómo la política fiscal y monetaria podría ser utilizada como una poderosa herramienta para incrementar el nivel de la producción y el empleo en una sociedad. La macroeconomía es útil porque nos permite analizar la mejor forma de conseguir los objetivos económicos de un país o de una organización. Para esto se emplea lo que es la política económica. Esta es una herramienta que tienen los gobiernos y organizaciones para alcanzar sus objetivos. Estos objetivos pueden ser conseguir la estabilidad económica en los precios, lograr el crecimiento económico del país o la organización, fomentar el empleo y mantener una balanza de pagos sostenible y equilibrada que permita al gobierno o a la organización mantener un índice económico elevado, que no haya pérdidas y que simplemente tengan la posibilidad de crecer un poco más económicamente. Los datos utilizados para el análisis macroeconómico se derivan de la observación y de la estadística. De este modo, podríamos ejemplificar dos casos. Si se requiere analizar el comportamiento de los precios desde un punto de vista macroeconómico, se realiza un promedio de todos los precios de los bienes y servicios que conforman la economía de un país, organización o región, obteniendo el nivel general de los precios mencionados. Ahora, por otra parte, si se desea estudiar el desempleo, se tendría que obtener un cierto número de características comunes a las distintas industrias y definir las medidas que permitan reducir la tasa de paro a lo largo del conjunto de la economía. Otros datos macroeconómicos son las macromagnitudes. Son aquellas extraídas de la contabilidad nacional que resumen en una única cifra. Un ejemplo es el PIB, el Producto Interno Bruto. Otros datos serían el índice de precios al consumo, la tasa de desempleo y la tasa de interés. La macroeconomía estudia la ley de oferta y demanda desde un punto de vista agregado, es decir, la oferta agregada de bienes y servicios de un país y la demanda agregada como el consumo total de un país. El modelo de oferta y demanda agregada es el modelo que trata de explicar la realidad económica analizando la producción de un periodo y el nivel de precios existente a través de las funciones de oferta y demanda agregada. Este proporciona un esquema necesario para comprender la evolución de las magnitudes agregadas básicas. El modelo de oferta y demanda agregadas es el instrumento fundamental para el estudio de las fluctuaciones de la producción y del nivel de precios. Sirve para comprender las consecuencias de las distintas políticas económicas. Los componentes básicos de este análisis son la demanda agregada y la oferta agregada. La demanda agregada es una representación de mercado de bienes y servicios. Sus componentes son el consumo privado, la inversión privada y el gasto público.
Por otra parte, la oferta agregada se define como la cantidad total de bienes y servicios que se ofrecen a la venta a los diferentes precios medios posibles. Este modelo resulta de utilidad para el análisis de la inflación, el desempleo, el crecimiento y, en general, el papel que desempeña la política económica. Muy buenas tardes, mi nombre es Britsedi Hachel Cárdenas Córdoba y hoy hablaré acerca del tema de economía normativa. Muy bien, ¿qué es economía normativa? Es el conjunto de normas que rigen la forma de comprar, vender y comercializar. ¿Qué significa normativo? Significa relacionarse con un estándar o modelo ideal o que éste esté basado en lo que se considera la forma correcta o normal de hacer algo. La economía normativa se encarga de proponer recomendaciones políticas y acciones basadas en juicios personales y subjetivos en lo que debería ser. Para ello se basa en la teoría económica. La economía normativa identifica qué objetivos son deseables para después aplicar el conocimiento de la economía positiva para lograrlos. La elección de objetivos depende de las consideraciones éticas y políticas del economista, por lo que suele considerar que no es economía puramente científica. Desde este enfoque se parte de una situación dada y de cierta teoría económica para recomendar un curso de acción. En este sentido, al juzgar la situación como insatisfactoria, la economía normativa introduce un juicio de valor, por lo que deja de ser completamente objetiva. Así, la recomendación que hará el economista normativo no estará basada solamente en relaciones de causa ético-objetivas, sino también en un juicio sobre la deseabilidad o de ciertas situaciones. En estos juicios de valor intervienen otras disciplinas como la política, la ética o incluso la religión. Muy bien, ahora explicaré los puntos para poder aplicar la economía normativa. Primero, evaluar de una política fiscal del gobierno. Justificar un impuesto sin ocultar algún tipo de gasto innecesario. Probar el impacto de una medida en una región o en un lugar en específico. Demostrar el futuro de una política monetaria, un país o una región. Y por último, argumentar las retenciones de los impuestos y los beneficios. A continuación daré algunos ejemplos de la economía normativa. Como primero, el crecimiento del PBI durante el 2017 fue muy bajo. La poca cantidad de trabajo en las zonas rurales, hubo un aumento de la población de la zona urbana. Las jubilaciones deberían aumentar un 10%. El aumento del nuevo impuesto perjudica el estilo de vida de las personas de bajos recursos. En el último año se hicieron pocas mejoras en las obras de la vía pública. Y por último, el desarrollo del sistema de frutas y verduras contribuirá a la economía de los productores y a los consumidores. En este caso daré un ejemplo más completo de lo que he estado hablando acerca de la economía normativa. Muy bien, supongamos que se están analizando escenarios debido a que el gobierno se plantea reducir el impuesto sobre la renta de un 40%. Una declaración económica normativa podría ser la siguiente. El gobierno debería reducir el impuesto sobre la renta de un 40%. Ayudaría a millones de personas al aumentar sus ingresos disponibles. La declaración económica normativa conlleva un juicio valor, ya que asume que debe elevarse el nivel de ingreso disponible de la persona. No se prueba con valores fácticos, ni con ninguna causa y efecto que haya sido legitimada. Se pudiera preguntar de qué sirve la economía positiva si no puede ofrecer un curso de acción.
El hecho de que la economía positiva ofrezca un diagnóstico, pero deja el procedimiento del gobierno y a otros responsables políticos. Política económica. Se define como política económica el ejercicio deliberado de los poderes legítimos del Estado, mediante la manipulación de diversos instrumentos, con el fin de alcanzar objetivos socioeconómicos previamente establecidos. Se dice que la política económica es política pública y no privada. Elementos de la política económica. Estos se dividen en tres: el gobierno, los instrumentos y los objetivos. Gobierno. Entidad que lleva a cabo la política económica a través de gobiernos centrales, bancos centrales que existen en cada país. Instrumentos. Son las medidas que tiene el gobierno para realizar la política económica a través de, por ejemplo, los gastos para la salud pública y la seguridad. Los objetivos son los fines que se desean alcanzar, los cuales principalmente sería la estabilidad económica. Marco de la política económica. Sistemas económicos. Es el sistema económico importante de cada país. Se define como el conjunto de principios institucionales y normas que traducen el carácter de la organización económica de una determinada sociedad. Las instituciones de un país varían con otra, pueden existir o no en cada uno. Por lo tanto, cada país tiene su propio sistema económico. Sistema de mercado. En América Latina y el mundo tiende a imperar el sistema de mercado. Los elementos básicos de una economía de mercado y sus principios institucionales básicos son el derecho a la propiedad privada, derecho a contraer e intercambiar libremente, libertad de las prestaciones de trabajo, libertad de emprender y de correr riesgos. Objetivos de la política económica. Estos se dividen en 5 objetivos, los cuales son el crecimiento económico, el pleno empleo, estabilidad de precios, distribución del ingreso y la riqueza y el equilibrio de la balanza de pagos. Características básicas. Los factores de producción son de propiedad privada. La producción se da por iniciativa privada y estos rigen la mayoría de la producción, de los cuales el ingreso es en forma de dinero, monetario. Libertad de elección de decisiones, consumo, inversión, ahorro y empleo. No están planificadas ni controladas o reguladas. Tienen fallas, por lo cual no hay una ley universal para estas. Política fiscal es la que tiene que ver con los impuestos. El incremento del impuesto disminuye el consumo. Bajar los impuestos aumenta el consumo. Esta se da para evitar el crecimiento acelerado y la inflación en los países. Política monetaria. Esta se rige por la tasa de interés, el cual es el costo del dinero, el precio que tiene que pedir el dinero prestado y el que se manipula a través de los bancos centrales y los comercios. También por la oferta monetaria, la cual es la cantidad de dinero que circula en la economía para aumentar y disminuir su consumo. En resumen, la economía positiva tiene como objetivo explicar la forma en que la sociedad toma sus decisiones de consumo, producción e intercambio de bienes y servicios. Todo ello basándose en la experiencia de la realidad, es decir, en el empirismo, y sin valorar los fenómenos son deseables o no éticamente. Como conclusión, tenemos que la economía descriptiva se encarga de observar y describir el comportamiento de los agentes económicos, sus relaciones económicas y los hechos económicos de manera regular. Cuando un producto se vende a un precio elevado, de esta manera el consumidor resulta afectado. Ahí la economía descriptiva le da la prioridad al consumidor de analizar las posibles causas del incremento de este. Las dependencias gubernamentales intervienen en las necesidades de la población, así tratando de apoyar a los más necesitados, o así debería ser. Los agentes públicos o privados brindan un apoyo para cubrir ciertas necesidades económicas. La economía descriptiva se preocupa básicamente que la justicia sea aplicada a la economía en los países y así impulsar una mejora económica en el país. Podemos concluir que la microeconomía ofrece una estructura básica de análisis y datos dirigidas a aquellos profesionales de la administración que requieren un marco para la toma de decisiones cotidianas o para la aplicación de estrategias, ya sea en el área de ventas, diseño y orientación de marketing, o en la relación con clientes y proveedores, entre muchas otras disposiciones. La macroeconomía
es básicamente una gran herramienta que permite el buen desarrollo y el manejo de los recursos de una organización muy grande, de un país y de sus gobiernos. Como pues su nombre lo puede indicar, la macroeconomía se encarga en general de lo más grande, va de lo general, no se centra en pequeñas cosas como unas pequeñas empresas o la economía de una familia. La macroeconomía hace esto a través de diversas técnicas de recolección de datos, principalmente el análisis y la observación de las estadísticas que se obtienen tomando en cuenta diferentes aspectos, como ya se mencionó antes, la tasa de cambio, la tasa de interés. Sin la macroeconomía, pues no se tendría un control como tal de estas organizaciones o países, pues no se sabría bien cómo administrar los recursos. Se generarían muchos gastos, habría muchas pérdidas. Entonces lo que la macroeconomía hace es organizar todo, analizarlo, llevar un sistema para que este país u organización tenga un buen funcionamiento y pues dé resultados. Muy bien, ahora como último punto, daré una breve conclusión acerca de mi tema. En el ámbito económico, dentro de la vida del ser humano, es de suma importancia, ya que la economía se relaciona con el dinero y como bien sabemos, el dinero es indispensable para la subsistencia, para la vida. Y la economía normativa ayuda a la persona a reducir sus impuestos u otros pagos en la vida. Y eso conlleva al crecimiento y ahorro de la persona. En conclusión, la política económica es las medidas que cada país toma para poder regular la inflación y los cambios en la moneda que hay dentro de su país. Estos, como bien dicen, no son 100% exactos, así que tienen errores y cada país depende de cómo estén estructurados y organizados para poder llevarlo lo mejor a cabo. Estas medidas sirven principalmente para alcanzar una estabilidad económica en sus países y para que las personas tengan una mejor calidad de vida.